Bendiciones a mis amados y amigos que nos escuchan y a todas las personas que en algún momento van a escuchar este mensaje. En mis 35 años en relación con mi Señor, este año los cumplo en agosto, 10 de esos iniciales años fueron deseando ser pastor, hasta que el Señor me tuvo que controlar para poder aceptar mi llamada como profeta. Y he ido creciendo en los años. Y hablando de los profetas, es algo que no es muy entendido por gran parte del liderazgo cristiano, ya que lo que de verdad es un profeta según la Biblia es alguien que siempre está en la palabra que el Señor tiene, porque ahí está escrito hasta el final todas las cosas que van a pasar. Y la vida del profeta se trata de intimar con esa verdad para saber los tiempos. Pero la gran mayoría del liderazgo prefiere un adivino que les declare falsedades e ilusiones, porque eso crea espectáculo y finanzas, haciéndose los inocentes cuando las mismas cosas y aún superiores hombres y mujeres hacen en televisión. Y son personas que no conocen a Dios, pero están en programas de concurso. Pero rechazan a los que llevan el mensaje de cambio a sus desórdenes. Por eso mi corazón en esta noche tiembla delante de esta advertencia, porque nunca hasta hoy me ha atrevido a decir así dice el Señor o así dice Jehová. Siempre utilizo la palabra siento en mi corazón y cuento la visión o la palabra que siento en mi interior, porque temo hacerle mentiroso a mi Dios. Pero hoy, después de varios días quemándome esta visión o palabra en mi mente y en todo mi ser, diré por primera vez, el Señor me envía a decir lo que pasará en los próximos años hasta los finales del 2030. Así como a Estados Unidos le da una gripe, a los demás países le da neumonía, porque este país ha regresado al paganismo, a la idolatría del mismo hombre. Porque aquí donde yo vivo, en Estados Unidos, país de mucha influencia social, cultural, política, humanismo y religión, sobre todo para nuestro continente americano. Luego, así te dice el Señor, tú que escuchas este mensaje, continente americano. La carga de tus pecados ya ha sido demasiado lejos en lo inmoral, haciendo que tu pueblo se aleje de mí. Y aún los de mi pueblo han rechazado el llamado de Dios y han sido llevados a comportarse como la gente del mundo. Ya no hay distinción en el que es mi hijo con el que no lo es, pues piensan, hablan y hacen como los que no me conocen, porque ustedes, sus líderes cristianos, también están influenciados por los mismos deseos de pecado que cubren a los líderes de la sociedad, que solo buscan poder, nombre y finanzas para cumplir sus deseos carnales. Aunque ustedes los camuflan como bendiciones de Dios, porque no quieren hablar del pecado que los cubre hoy en las congregaciones por miedo a perder membresía, y lo que han logrado es convertir el evangelio y la salvación en un mercado, vendiendo la salvación, milagros, por señales de abundancia que sus oyentes deben pagar con un sobre bajo el nombre de ofrenda o pacto para que suceda y Dios escuche. Los mismos hacen con sus mensajes y dichos filosóficos del mundo para crear libros que publicitan más que la palabra de Dios, la Biblia. Y todas estas enseñanzas han llevado a mi iglesia a no buscar mi presencia con oración ardiente, sino ir tras la prosperidad, la abundancia. Y hoy esto está muy arraigado en el corazón del creyente, a tal punto que si les hablas de santidad, de la cruz, de la sangre, de sacrificar su culto racional y los deseos de este mundo que los engaña, prefieren huir de ti a otro lugar donde les digan lo que quieren oír. Por eso vendrá juicio,
para hacer que regresemos a la casa de Dios. Porque no es tiempo de mi ira. Mi ira fue descargada sobre el madero en mi Hijo Jesús. Pero ¿qué diría el Señor Jesús si apareciera hoy en sus majestuosos templos? Registran los 4 evangelios, parafraseado de esta forma. Y entró Jesús en el templo y haciendo un azote de cuerdas, castigó a todos los que comerciaban con el evangelio de ese tiempo. Y muchos huyeron de ese azote con látigo, los que reconocieron que estaban mal, por cuanto Dios nos ama como hijos, por tal razón nos reprende y nos disciplina. Al final los echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo los animales que se debían de sacrificar por el pecado. Ley obligatoria. Y volcó las mesas de los cambistas, los que cambiaban las monedas de los visitantes por las monedas que aceptaban los sacerdotes. Y volcó los asientos de los que vendían las palomas, las ofrendas mínimas de los pobres por sus pecados. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones o de bandidos. El celo por tu casa me consumirá, dijo el Señor. Porque por lo que hacemos en la casa de Dios viene el celo en el corazón de Dios. Y asimismo se le reveló a David en el Salmo 69, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. El Señor reclama aún más hoy, ¿por qué comercializar con la gracia, menospreciando la cruz, la sangre, la redención y la redención de su Hijo? Cuando lo hacemos, ahuyentamos verdaderamente a los que desean conocerle. Pero cuando actuamos de acuerdo a sus deseos, pasa lo mismo que sucedió ese día después de que él expulsó a todos los que querían negociar con la salvación. Y dice las Escrituras que después de eso, en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanos, porque veían la autoridad de Dios en él. Cuando el Señor maneja su obra, o le permitimos que lo haga, esto es lo que debe suceder. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchos que gritaban en el templo que decían Hosana al Hijo de David, se indignaron, porque no eran ellos los que recibían la gloria y la autoridad del Padre. Y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús le respondió, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho? Te he preparado alabanza. Sí, porque los que piensan con la inocencia de un niño, que solo piensa en hacer el bien y teme hacer lo malo, esos son los escogidos. Por tal razón viene primero juicio a mi casa y a sus líderes mercantilistas del Evangelio. Sus pecados serán revelados por el Espíritu en público. Así limpiaré mi casa y tendrán oportunidad de arrepentimiento. Porque yo, el Señor tu Dios, como le fue dicho a Isaías, te lo digo hoy, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos y no pensar que tú eres el dueño de mi obra y actuar sin preguntarme. Hiciste estrategias para crecer y eso lo único que causaste es que se te creciera el orgullo y la prepotencia y las ansias de poder te llevarán a desear los placeres de este mundo. Pero si me hubieras tenido en cuenta, entonces habría sido tu paz como el caudal de un río y tu justicia como la ola del mar. He aquí algo nuevo, ahora acontece. ¿Lo percibes o no lo percibes? Dios nos dice, ¿será que puedes comprender, descubrir, querer experimentar lo que siempre has deseado, pero esta vez de mi mano? Pues estoy a punto de comenzar a hacer algo nuevo, pero debes arrepentirte de tus malos caminos, porque aún en los desiertos haré camino para ti. En los lugares más inhóspitos donde se cree que no puede haber cosecha,
ahí haré camino para ti. Y haré ríos en el yermo, en esos lugares sin vida que parecen infértiles como un desierto, te haré cosechar en abundancia. Y después de limpiar mi era, llamaré a juicio a las cabezas de este gobierno, este país, y a todos los demás que han seguido sus malos ejemplos, y a todos los compromisos económicos y políticos enmascarados de piedad, pero con un corazón corrupto, serán descubiertos delante del pueblo, porque es tanta la corrupción espiritual y moral que ya no hay diferencia para ellos entre el bien y el mal. Y en los mismos pasos andan muchos de ustedes, líderes espirituales, por lo cual la indignación mía por sus pecados es porque no se arrepienten. Por lo tanto, traeré juicio y será intenso como fuego consumidor. Unos serán llevados al arrepentimiento y recibirán misericordia, restauración y perdón, pero otros serán exterminados en medio de sus proyectos egoístas y no podrán avanzar nunca más en sus obras, porque todos debemos ser purificados por el fuego del Espíritu Santo para el avivamiento venidero, salvación de almas, y la gente se apartará del pecado. Este será mi camino, hacer que muchos sean salvos. Avivamiento que viene sobre países que busquen de corazón al Señor, porque los tiempos serán peligrosos, malos, de persecución y de muchas tinieblas. Así que la única salida es búscame, te dice el Señor. Y este búscame es arrepentido de vuestros malos pasos en el caminar conmigo, y yo te restauraré, y restauraré a todo el pueblo que se entregue genuinamente a mí. Colocaré de nuevo la pasión por las almas, así conocerá toda la tierra mi reino, porque las angustias y dolores de los tiempos por venir harán que el hombre clame a Dios por bondad, por salvación. Y yo responderé con misericordia, bondad y perdón, porque mi Hijo Jesús no murió en la cruz para condenar al hombre pecador, murió para que valore el precio de su salvación y se arrepienta. Entonces los embriagaré con mi presencia, los llenaré de paz, de credulidad y confianza. Así ellos encontrarán la vida en las palabras mías y desenmascararán los mensajes que se imparten solo para el disfrute de la carne, escondidos muy sutilmente en filosofías huecas que solo buscan la complacencia de sus escuchas. Aunque las vistan con versículos de la Biblia, tú los desenmascararás. Pero su fin de esta gente es la opulencia de sus predicadores. Serán descubiertos sus fines egoístas de solo placer, pero el remanente seguidor de Jesucristo y su Santo Espíritu son los que he preparado para traer el avivamiento enraizado en su cruz, su sangre y su resurrección y el perdón de pecados. Y dará a conocer los beneficios de su gracia. Entonces todos dependeremos de creer y confiar en Él. Él nos ayuda, nos anima, nos da fuerzas nuevas cada día para vencer. Pero los que no entiendan este llamado o lo ignoren, verán cómo las murallas de este país, tanto en economía, desarrollo y poderío militar, serán agrietadas como murallas que se balancean para caer. Entonces tu confianza en esta economía o en tu solvencia para vivir se desquebrajará y verás que todos tus tesoros no podrán comprar la paz, la salud, la armonía familiar. Tu impotencia te llevará a la agonía, al dolor, y cuando estés en angustia y opresión, desesperado por las guerras, harán que América se vuelva a Dios. Entonces se abrirán las puertas del gran avivamiento que el mundo desea que pase, y América volverá a ser pueblo de Dios, y los demás países del continente lo seguirán al ver los resultados. Pero primero debe haber una caída profunda en la economía. La apostasía aumentará en las congregaciones. Las emisoras de radio y televisión cristianas que estén haciendo mercado con el Evangelio desaparecerán, porque no pueden sostenerse financieramente o ignoran el llamado al pecado, porque no oyen mi voz, no hablan la verdad, porque priman sus intereses. En el pueblo de Dios
se implementará la persecución a los que hablen de interceder a Dios por misericordia y arrepentimiento para esta tierra. Porque este evangelio chocará contra los deseos de un pueblo ciego y sordo. La inmoralidad aumentará. Los bebés sin nacer serán asesinados y las clínicas se llenarán de sangre y las calles de cadáveres, porque la criminalidad aumentará. La inseguridad que viene este país no la conoce. ¿Cómo se va a presentar en los próximos años? Grandes empresas cerrarán y millones de personas quedarán sin empleo. Miles de viviendas estarán vacías porque es imposible pagarlas, porque se necesita una gran oscuridad para que la luz de Cristo en nosotros haga desaparecer la oscuridad, las tinieblas. Siempre se ha necesitado oscuridad para que la luz brille y se pueda apreciar con alegría y gozo, y todos deseen estar bajo su resplandor. El dolor de tus pecados será tu proceso de angustia por no encontrar soluciones, pero estos son los que te guiarán al arrepentimiento si es que de verdad obtienes un cambio en tu corazón y le das un nuevo rumbo a tu propósito de vida para salvar tu alma y las de muchos que te van a cruzar en tu camino. Y nuestro Dios es tan bueno que te perdonará cuando enseñes cuáles son las intenciones de tu corazón, porque antes que pienses, ya Él sabe cuál es tu intención, y antes que hable, ya sabe cuál es tu resultado. Así que presentaos a Él con argumentos genuinos de arrepentimiento, para que no recibas el castigo preparado para los que quieren burlarse de Él. Bien profetizó Esdras en la inauguración del templo construido por Salomón. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio, ofrendas aceitadas. Hoy es nuestro Señor Jesucristo y el templo es nuestro corazón, la oración en el Espíritu. Es lo que Dios desea, que nuestro templo, nuestro corazón, arda en la oración por las almas, pasión por conquistar a los que se están yendo camino al infierno. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langostas a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, es porque juzgo a mi pueblo. ¿Pasará esto? Pasó. Pero si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones que hagan en este lugar. ¿Cuál es el lugar? El lugar de encuentro. Es el altar de Dios, nuestro corazón. Queriendo decir que adherirse sólidamente a la fe en el Señor trae solo bendiciones después de un arrepentimiento genuino. Porque todo juicio o bendición sobre su pueblo está relacionado directamente a la respuesta que le demos a Él. La oración. La iglesia tiene que regresar a tener tiempo de intimidad, de oración con el Señor y de estudiar su palabra y meditar en ella para que nadie te pueda engañar. Así podrás hacerla, porque durante los próximos 5 años se formará una iglesia que va a arder en oración diaria por el arrepentimiento de los pueblos alejados de nuestro Señor Jesucristo, para que la salvación pueda venir. La Escritura hay que leer, meditar en ella, porque en ella está la vida. Porque el avivamiento debe nacer primero en nuestros corazones, y a partir del 2029 y hasta el final del 2030, la tierra beberá de las aguas del Espíritu y se formará en muchos lugares avivamientos, y millares de almas serán sanadas, y el Espíritu Santo se moverá con gloria en esos lugares, estableciendo así el nuevo caminar con Él para los años siguientes. El Señor desea que el corazón de sus hijos arda en pasión por las almas y por la palabra, que no se siga dejando manipular por fantasías e ilusiones,
creadas alrededor de palabras mal interpretadas, solamente para beneficios de unos pocos. Así advierte el Señor nuestro Dios, porque tus ojos lo verán ejecutar y que el pueblo de Dios se vuelva a Él. Amén y amén.